Bueno, vamos ahora en nuestro café con Camilo. Camilo, buenos días, bienvenido a nuestra sección en el día de hoy. Tenerte en otro programa. Un abrazo. Bueno, hoy tenemos Humberto Mesa, es ingeniero civil, posgrado en ingeniería sanitaria, gerente de varias empresas de las áreas administrativa, comercial y técnica. Desde hace 21 años es socio fundador, propietario y gerente general de CMIJ Ingenieros. Bienvenido, Humberto, al día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Jimena. Buenos a todos los oyentes y a la orden. Gracias. Por favor, Humberto, compártenos tu historia empresarial a nuestra querida audiencia y cómo llegaste a convertirte en el empresario que eres hoy en día. Bueno, hace 22 años prácticamente, con unos amigos decidimos fundar una compañía con un ánimo muy particular, era hacer distribuidores de materiales de construcción habida cuenta de donde veníamos. Veníamos unos de Ternit, otros veníamos de la ESO, y teníamos alguna idea de la parte comercial. Sin embargo, por condiciones particulares del gobierno, de la forma tributaria, pues las pequeñas empresas en ese momento prácticamente no tenían ningún acceso a tener utilidades, porque prácticamente todo se lo retenían. Le retenían a uno el 50% de IVA, la retención en la fuente, y el margen de comercialización era del 14 o el 15%, y entre la retención de IVA y retención de la fuente era el 12 o el 13%, entonces prácticamente uno no podía tener caja. Y a raíz de eso decidimos cambiar un poco el objeto y nos pasamos un poco a la parte de ingeniería civil, pues todos éramos ingenieros civiles. Sin embargo, con el correr del tiempo, la compañía, mis socios no estaban muy interesados en meterse en la parte de ingeniería civil y me quedé solo yo, y decidí comprarle el resto a mis socios. Mi señora se convirtió en mi socia, y la principal fuerza de trabajo de la compañía. Y ahí arrancamos y decidimos meternos, incursionar en el tema de tecnología sin zanja, es decir, hacer renovaciones de redes de acueducto, alcantarillado y redes secas, sin hacer tanta excavación. Y en eso llevamos 18 años. Esa es un poco la historia. Hemos tenido la fortuna de ganarnos algunas licitaciones. Tenemos una más o menos buen nombre en la parte de tecnología sin zanja. Entonces, digamos que los negocios nos llegan prácticamente todos es a través de otros contratistas que se ganan contratos, nos llaman, hacemos los subcontratos, y hemos tenido muy buenas experiencias con algunos socios, algunos contratos directos con el Estado. Ahorita estamos desarrollando la renovación de redes de acueducto de San Andrés Isla, un contrato para renovar. Cuando terminemos habremos renovado 42 kilómetros de los 80 kilómetros de la isla. Hemos encontrado muy buenas aceptaciones en la isla, nos ha ido bastante bien. El gobierno hace 4 meses antes de que empezara todo el tema, 5 meses antes de que empezara la pandemia, nos ofreció continuar con el contrato, nos hicieron una adición interesante. Y estamos iniciando la segunda fase de este contrato, que esperamos acabar en julio del 2021. Esa es un poco la historia así rápida de la compañía, así un poco más exitosa, es bien exitosa en el sentido de que siempre hemos tenido trabajo. Tenemos una planta personal de cerca de 40 personas que llevamos manteniendo con o sin trabajo, incluyendo en esta época de la pandemia, que ha sido difícil, pero ha sido bastante significativa, porque hemos podido salir adelante, hemos protegido el empleo de los 39 o 40 empleados que tenemos, y en verdad pues estamos bastante contentos. Nos ha cogido en una época curiosa, porque pues si esto lo coge a uno sin un contrato, pues la cosa se vuelve complicada. Ese es un poco en resumen la historia de la compañía. Qué interesante esa experiencia. Camilo, ¿qué quieres preguntarle a Humberto? O sea, como Bueno, dentro de...
saludando muy especialmente a Humberto, quería preguntarle lo siguiente. Para ilustrar a la audiencia, por favor, ¿nos puede dar los datos de cifras en Colombia y en el contexto latinoamericano sobre las necesidades hidrosanitarias de construcción y alcantarillado y de acueductos para nuestras poblaciones? Sí, Camilo, tengo más o menos, el cuento de Latinoamérica es un cuento muy particular. A nivel mundial, Latinoamérica cuenta con muy buena cantidad de agua, o sea, hay mucha agua y el acceso al agua es prácticamente completo. O sea, yo diría que nosotros en tema de agua, en la parte de cobertura de agua como producto, no como agua potable, estamos hablando de prácticamente 90-95%. O sea, todo el mundo prácticamente tiene acceso al agua, excepto países como Colombia, Venezuela, Panamá, toda la parte de Centroamérica, con alguna excepción en México. El recurso es bastante abundante. Eso no significa que sea agua potable, ese es otro tema. La potabilización del agua en nuestro medio, yo creo que difícilmente pasa en zonas rurales, difícilmente pasa del 35%, según los datos que hay por ahí en la Organización Mundial de la Salud. Eso significa que carecemos de agua de buena calidad. Y eso significa que muchos problemas relacionados con la salud pública, como disentería, diarreas, cosas de ese estilo, siguen siendo causa muy importante en la mortandad de nuestros niños. Otro tema es la cobertura del servicio público de acueducto en cuanto a sectores urbanos. En Colombia estamos hablando que en zonas urbanas pasa perfectamente el 95% y sigue aumentando. Sin embargo, en Colombia, para puntualizar bastante el tema, en Colombia la parte rural, de cobertura rural de servicios públicos domiciliarios, en la parte de rural, estamos hablando que entre el 93 y el 2018 ha pasado del 41% al 51%. Ahora, la calidad del agua sigue siendo un poco delicada. Entonces, aquí hay un tema importantísimo, es cómo se accede al agua. Desde la ley de servicios públicos, que es la ley 142 de 1990, la ley 142 de 1993, creo que es la ley, se delegó a los municipios la responsabilidad del servicio de agua, de los servicios públicos de agua, al acueducto y alcantarillado. Eso significa que dentro de su plan tarifario, ellos tienen no solamente que cobrarle a los usuarios, sino que con esa plata tienen que poder financiar todas las necesidades de potabilización del agua. Razón por la cual acudir a lograr una cobertura de un servicio público potable de buena calidad, pues es muy, muy baja. Ese es un problema que pues, es estructural, al menos en Colombia, y creo que es un problema estructural a nivel latinoamericano. Tenemos agua, pero no tenemos cómo llevarla en la parte de potabilización. Y a su vez en la parte de alcantarillado, como servicio público domiciliario del alcantarillado, aunque en las zonas rurales estamos hablando que pasa del 80-85%, en las zonas urbanas difícilmente pasa del 20%. Entonces quiere decir que hay una muy poco cobertura, que además implica otro tema. La no control de las aguas residuales implica la contaminación de fuentes hídricas, más aguas abajo de esos municipios. Entonces se vuelve un problema adicional. No hay potabilización, no hay control de los residuos orgánicos, y eso significa que más abajo, aguas más abajo, pues la gente va a tener menos posibilidades de aguas de buena calidad. Ese es un problema estructural en la parte del servicio público del agua. A su vez, el acceso de agua ha venido disminuyendo radicalmente por varias razones. Una es la deforestación. Otra razón muy, muy importante es la parte de control de manejo de las cuencas hidrográficas, minerías, deforestación nuevamente, malas utilizaciones de las fuentes hídricas, no control
de entregas de agua para uso doméstico, industrial o rural, hacen que las corporaciones autónomas en este país, que son las que controlan el agua, hacen que sea muy difícil controlar quiénes tienen acceso o quiénes tienen derecho a utilización del agua. Digamos que en términos generales una muy gran posibilidad que dentro de unos 20 o 25 años no solo vamos a tener un problema de desabastecimiento, de potabilización de agua, sino un desabastecimiento real en cuanto al suministro de agua. Entonces, de ahí es importante la educación, la protección de las cuencas, la no deforestación, el control a minería ilegal. Entonces, es un tema que hay que empezar a estudiarlo con mucho cuidado porque aunque tenemos la ventaja de ser un país tropical, cuyo acceso al agua es bastante bueno, no estamos protegiendo las cuencas. Ese es un tema que hay que empezar a tomar muy en cuenta en los próximos años. Entonces, esa educación es mayor cobertura y realmente trabajar en ello y tener esa conciencia. Humberto, ¿qué satisfacciones profesionales nos podrías mencionar que te hayan emocionado al cumplir con el trabajo de todos estos años? Porque pues hay cosas que se hacen bien a nivel laboral, pero hay cosas que van más allá de lo laboral y que llegan al corazón. ¿Qué satisfacciones has tenido? Pues muchas veces, o sea, es muy gratificante, por ejemplo, cuando uno pone las redes de acueducto y alcantarillado o redes secas, o sea, que la gente empieza a coger el agua y a ver que si llega. En San Andrés nos ha pasado mucho, es que San Andrés, para que tengan una idea, San Andrés en la zona rural, en la zona raizal de San Andrés, el acceso al agua es de una vez cada 21 días, bueno, o era de una vez cada 21 días. Ustedes pueden imaginar el tema tan dramático que es que la gente se preparaba solamente para un día cada 21 y no hubo día completo. Nosotros, desde que empezamos el 22 de febrero del 2019, ahora hemos metido cerca de 30 kilómetros de redes, nos faltan más o menos 11. Inmediatamente empezamos a encontrar varias cosas. La tubería muy dañada, fugas por todos lados, conexiones cerradas, bocas de tubería de acueducto que ni siquiera estaban conectadas, que botaban directamente al mar. Empezamos a hacer un ordenamiento y empezamos a tener que en algunos sectores empezó a llegar el agua. Hoy en día no tengo muy presente en este momento, pero sé que la cobertura en este momento a las zonas rurales antes de la pandemia era de una vez cada 10 o 12 días. Es decir, habíamos mejorado un 50%. Eso no significa mayor cosa desde el punto de vista de una ciudad como Bogotá o como Medellín, donde tú abres el agua y tienes agua. Pero lo más importante es que se mejoraron las presiones inmediatamente. La isla San Andrés cuenta con una capacidad en este momento instalada de 75 litros por segundo, pero a la red, por pérdidas y por daños en la red, llegaban solamente entre 12 y 15 litros por segundo. Hoy en día parece que están llegando como unos 22 o 23 litros por segundo. Eso significa que se mejoraban las presiones. Y ver a los niños jugando con el agua cuando nunca habían visto presión, pues es muy divertido, son temas divertidos. Eso me pasó ahora recientemente, me pasó alguna vez en un municipio que se llama Granada, que hicimos una conducción a una planta, de hecho, de unas bocatomas a una planta que estaba instalada, pero que nunca le había llegado una gota de agua. Entonces, ver que llegó el agua después de meter una línea de conducción de 8 o 9 kilómetros, pues es muy interesante. Y en general, ver que a la gente empieza a contarle a los demás que hay agua, es realmente gratificante. Alguna otra vez haciendo unos pasos de unas redes por unos municipios del Cesar para gas natural. Nos llamaron para hacer unos cruces en gas, para una tubería polietileno para gas. Hicimos 4 o 5 cruces, pero después nos dimos cuenta que esos 4 o 5 cruces era darle trabajo a más o menos unas 12 o 14 cuadrillas, porque todas esas cuadrillas estaban esperando que pasara la tubería para poder continuar la conexión. Nosotros acabamos a las 8 de la noche y como a las 10 de la noche nos contaron, porque nosotros nos habíamos ido, que eso hubo una fiesta terrible porque toda la gente, o sea, 14 cuadrillas
cada una de 4 o 5 personas eran más o menos 55, 60 personas que se les abría trabajo, pero era trabajo 6 meses, pues porque estábamos en la zona que hacíamos los pasos, estábamos lejos de los municipios. Eso fue para Urumita, ¿cuál fue la otra? San Juan del Cesar, para Dibuya, bueno, no recuerdo la otra, donde vivía el cacique de la Junta también, para la Junta. Entonces fue bien divertido lo que nos contaron, que estaban felices. Eso uno no se da cuenta, pero en general llevar agua tiene una virtud. A uno como contratista pues lo llena de orgullo. Sin embargo, el agua y el alcantarillado sobre todo son dos elementos vitales, pero que políticamente no dan ningún rédito. Es muy curioso, en nuestro país o en nuestros países, la inversión que no se ve no es una inversión políticamente rentable. Aquí se ve la plaza de ferias, eh, la plaza principal, el edificio del municipio, la alcaldía, un parque, pero el acueducto, una vez que tú lo tengas instalado, enterrado, no se ve y eso no vende. Por una razón muy simple, porque además es un derecho fundamental y uno, mucho el político, con un derecho fundamental, pues no ve mucha gratificación de trabajo, pero a este país, salvo en las grandes capitales, en las zonas rurales, semirurales y semiurbanas, hay todavía mucho por hacer y por acceder. Pero ver a la gente que lleve agua, por lo menos a uno como persona, como profesional, pues le parece interesante. Y al resto, ese es otro tema. Pues sí, Humberto, definitivamente el agua es un líquido preciado y necesario para la vida. Le quería hacer la siguiente pregunta. Las Naciones Unidas promulgaron que el agua limpia y el saneamiento era uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y era uno de los medios para transformar nuestro mundo. En días pasados tuvimos aquí en el programa al director de Pacto Global, a Mauricio López, que nos comentaba esta situación. Y queríamos preguntarle, ya que usted es un experto en el tema de agua, en su opinión, ¿cómo va esta asignatura? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo están nuestros países latinoamericanos? Pues yo creo que retomando lo que hablamos hace unos 5 minutos, 10 minutos, yo creo que estamos muy débiles. Seguimos teniendo, o carecemos de todas maneras aunque tenemos unas políticas más o menos claras a través de una ley que es fundamentalmente la ley 142, que es bastante bien dirigida, bien intencionada, y si se pudiera uno desde el punto de vista juzgarla, pues es una de las leyes más eficientes que hay. Sin embargo, una cosa es el tema de la ley y otra cosa es la implementación de esa ley y del derecho fundamental que es el acueducto, el agua potable. Si yo vuelvo y repito, agua hay agua y agua en exceso. Lo que no hay es una potabilización de agua. O sea, yo veo que nosotros desde el punto de vista, o sea, nosotros como seres humanos estamos todavía muy lejos de tener una cobertura suficientemente buena, sana, para el agua. O sea, el agua tiene pues varios factores. Uno es la parte de salud, la parte de bienestar y, quien lo creyera, la parte recreativa con el agua. Entonces, digamos que yo sí veo que estamos todavía muy lejos, que en nuestros países, sobre todo en los países en vías de desarrollo, se actúa no por lo importante, sino por lo urgente. Entonces, en la medida que uno actúe sobre las cosas urgentes, pues las partes importantes se van dejando al lado. Y seguimos nosotros teniendo un problema muy grave y es en la parte de potabilización. Eso implica varias cosas. Una es que la gente empieza a ver migraciones hacia las grandes urbes, precisamente por las dificultades de acceso. Yo recuerdo hace algunos años, bueno, bastantes años, casi 30 años, siendo profesor de la universidad en acueductos y alcantarillados, tenía una estadística, ahorita no la llevo muy clara, era el tema del VIH. Se morían más o menos 7.000 o 8.000 personas en nuestro país por VIH al año, en esa época. Y se olvidaba que se morían entre 70 y 100.000 niños
por acceso al agua. Entonces, digamos que por potabilización de agua. Era un tema que hoy en día es un tema estadístico. La gente se muere por disentería o por diarrea, por problemas relacionados directamente con la calidad del agua, pero ahora lo urgente es otra cosa. Ahorita lo urgente es la epidemia. Hay que cubrirla, hay que invertir sobre el tema de la epidemia, pero se sigue dejando de lado las grandes inversiones. Y de todas maneras, otro de los temas importantes que hay es el tema corrupción. El tema corrupción en nuestro país es un tema muy importante y que desafortunadamente para mi negocio, para nuestros negocios, el tema de contratación estatal en temas de infraestructura, de acueductos y de servicios públicos en general, es un mecanismo. Perdón porque mi perrito está por ahí. Es un tema que nos deja muy vulnerables porque la corrupción, cuando no, con temas de contratación es muy fácil de ser inducida. Entonces, esconder excavaciones, rellenos, retiros, esconder todo ese tipo de cosas y manipular las cifras, pues es un elemento que hace mucha mella en nuestro país. Hay un tema muy grave en el tema de contratación, pliegos amañados, pliegos preparados por gente no suficientemente calificada. Entonces hacen que toda esa vulnerabilidad de la contratación haga solamente mella en la parte de corrupción. Y ese es un karma que tenemos, que hemos vivido todos los días en este país. Y creo que es un problema a nivel mundial, aunque pues en algunos países que están bastante desarrollados, las cifras pues, de ese tipo de cosas es mucho menor porque pues, ya están muy avanzados en el tema de sus coberturas. En nuestro país todavía, como les decía, en la zona rural, tener coberturas del 51% sigue haciendo que nuestro país, que es un país fundamentalmente rural, desde el punto de vista de productividad, pues hace que la inversión en campos de acueductos y alcantarillados tiene que ser todavía muy, muy grande. Y hay todavía mucho terreno para invertir, pero también desafortunadamente mucho terreno en la parte de corrupción. Ese es un poco el tema. Yo creo que estamos muy lejos todavía de poder cumplir con uno de esos objetivos de desarrollo sostenible, y es que el concepto de agua como recurso natural y como derecho fundamental todavía estamos muy lejos. Humberto, ¿algún mensaje propositivo que te gustaría dejar para nuestra audiencia a nivel no solo de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica y de los países donde nos están escuchando? Yo creo que el mensaje propositivo es que tenemos que seguir mirando hacia el campo. O sea, el campo es, nuestros países son países agrícolas. Deberíamos seguir promoviendo políticas sanas en la parte de mirar al campo, de mirar, de darle cobertura, salud y bienestar al campesino latinoamericano. Aún en nuestros países sigue siendo peyorativo hablar de campesino, una cosa que es un exabrupto, es el primero de los temas. Yo creo que la persona más respetable que tiene uno que tener por encima de cualquier persona, de cualquier profesional, es el campesino, es la persona que con sus manos está promoviendo la alimentación y el bienestar al resto de la comunidad, cuando el resto de la comunidad no los mira de la misma manera. Yo creo que hay que mirar hacia el campo, hay que mirar al campesino como un ser absolutamente digno, como un ser importante en el desarrollo social, cultural y económico de los países latinoamericanos. Mientras eso no se dé, pues evidentemente nosotros vamos a seguir teniendo una diferenciación y una inequidad que no puede continuar así. Yo creo que el mensaje es: miremos hacia el campo, miremos al campesino, démosle el valor, la protección y la seguridad que no le hemos dado. Aquí hay que darle salud, educación, apoyo, financiación, y que el gobierno mire hacia el campo como un elemento vital en el desarrollo de nuestros países. Humberto, la parte de tu compañía, que nos cuentes un poco, ya para finalizar la entrevista, ¿a qué o sea, ya sabemos que están haciendo el acueducto en San Andrés, que tienen contratos con todo el tema gubernamental para acueductos y esto.
¿Cuál es como el core del negocio? ¿Solamente está allí en acueductos o qué más tienen de unidades de negocio dentro de la compañía? Pues nosotros digamos que el core de nosotros, el objetivo esencialmente de nuestra compañía es desarrollar técnicas y tecnologías para la construcción de acueductos, alcantarillados y redes secas que no tengan tanto impacto ambiental. O sea, nosotros hacemos perforación horizontal dirigida, metemos tuberías sin hacer zanjas, hacemos recuperación, renovación de redes con las redes existentes, eso se llama metodología pipebursting. Ese es el core de nosotros, pipebursting y perforación horizontal dirigida enfocada a acueductos y alcantarillados hasta cierto diámetro. Los diámetros que tenemos, el core nuestro es entre diámetro de 3 pulgadas hasta 20 pulgadas. Ya por encima de eso no nos interesa, por ahora. Eso implica que el 97%, tenemos un enfoque de un 97% de cobertura para renovación de redes de acueducto y más o menos un 60 a 70% en redes de alcantarillado. Entonces digamos que ese es el core. En redes secas, pues es instalar ductos o ducterías para hacer pasos en vías, para no hacer muchas excavaciones o no hacer excavaciones. Y a raíz de eso, pues no puede uno ser sometido solamente a técnicas de ejecución. Entonces hacemos otra serie de trabajos de ingeniería. Hacemos pues estructuras subterráneas, todo subterranizado. En altura no estamos construyendo, no construimos, en nuestro negocio. Hacemos cámaras, hacemos pozos, hacemos sistemas de control de acueductos y alcantarillados. Digamos que ese es el negocio importante nuestro. Ese es un poco el enfoque, lo que hemos querido dar. No hemos querido crecer porque todavía nuestra compañía sigue, en principio, siendo una compañía familiar manejada por mi señora y por mí. Y pues ha sido interesante porque la compañía lleva 22 años funcionando y yo llevo de casados, fui para 36. Entonces, digamos que eso es exótico, en el medio nuestro es exótico. Eso está muy bien. Bueno, Camilo, ya para finalizar la entrevista, ¿qué le quieres ya pues preguntar a Humberto? O sea, esta conversación está bien interesante, bien productiva. ¿Qué te gustaría para cerrar ya la entrevista en el día de hoy? Humberto, nos gustaría saber cuál es la visión empresarial que tiene para la empresa y cómo ve que se pueda realizar. Pues bueno, yo creo que tú lo sabes, Camilo, nosotros estamos en un punto de inflexión en donde o crecemos o nos mantenemos. La compañía en este momento está en un plan, pues digamos que tiene asegurado un crecimiento sostenido los próximos 2 o 3 años a raíz de los contratos con San Andrés. La verdad es mantener la compañía como una compañía líder en la sistemas de renovación sin zanja. Somos un consultor, o por lo menos yo sigo siendo un consultor permanentemente consultado, perdón la redundancia, en términos de sistemas de renovación de redes con técnicas no invasivas. Ahora, hay varias técnicas de renovación de redes, instalación de redes, pues desde microtunelaje, CIPP, Spiral Bond, perforación horizontal dirigida, RAM, auger boring, bursting. Entonces, digamos que en la medida que haya una situación de un problema, pues se determina cuál es el desarrollo. Y ahí estaba la compañía. Entonces, nosotros tenemos todo tipo de posibilidades en relación hacia dónde dirigir la compañía. En este momento, pues la compañía está en un punto de inflexión para mirar a ver si la levantamos en el sentido de hacer una cobertura más grande, como les decía, pasar en alcantarillado acueductos a más de 20 pulgadas, a pasar en alcantarillado a más de 20 pulgadas. Eso significa hacer inversiones supremamente interesantes, o sea, inversiones de más de 2 o 3 millones de dólares, que es el futuro, de los negocios en la parte de desarrollo de construcción y renovación de redes de acueducto y alcantarillado. Ese es un poco el punto de inflexión. Si me preguntan ahora mismo, hoy en día yo tengo mis dudas en tener una compañía suficientemente grande que no la pueda controlar. Entonces ahí es donde empieza uno a mirar, bueno, si no soy yo, ¿quién es para poder entrar a aumentar la compañía? Lo que sucede también es que uno también tiene que pensar un poco
en su parte de estabilidad personal, emocional, y proteger de todas maneras el trabajo de 40 familias que dependen de nosotros, o dependen de la compañía. Entonces ahí es un tema que a muy corto plazo veremos a ver qué condiciones nos da para mirar a ver si la desarrollamos o la mantenemos igual controlada familiarmente. Ese es un tema que hay que mirar, porque no todo es ganar y ganar y ganar, también hay que tener un poco de estabilidad uno personal. Así es, bueno, Humberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación en el día de hoy. Lo hemos tenido experto en todo el tema de acueducto de alcantarillado en negocios en Colombia. Muchas gracias también a ti, Camilo, por estar en el día de hoy. Y bueno, a todos nuestros oyentes que tengan un lindo fin de semana y nos escucharemos y nos veremos el próximo sábado de 10 a 11:30 de la mañana. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Jimena. Gracias, Camilo. Saludos a todos. Ok, hasta luego. Gracias.